Youtrix, el uso de las TRICs en jóvenes y familias. Las TRICs han cobrado una vital importancia. Son imprescindibles en nuestra jornada laboral y durante el confinamiento hemos podido seguir con actividades básicas y principales. Los chicos o las chicas han podido seguir con las clases, aunque fuera de manera virtual, online. Se ha podido trabajar desde casa con el teletrabajo. O incluso hemos podido hacer la compra en el supermercado a través de un ordenador o a través del móvil. Las TRICs serían como unos entornos de prácticas culturales y digitales que experimentan los menores a través de entornos tecnológicos. Es decir, se crea una nueva realidad y una nueva forma de relacionarse entre los chavales y las chavalas muy diferente a los que tenían sus padres o su madre. Por lo tanto, hay que llegar a comprender esta forma de relacionarse, esta nueva realidad digital. Y es aquí donde las TRICs, sin duda, no son un problema, porque es una forma, como comento, u otra forma de comunicarse y traen una serie de ventajas y de aspectos positivos. Por lo tanto, en esta charla lo que se pretende es no demonizar las TRICs, eso sí, desde un uso responsable y también sabiendo las consecuencias que puede acarrear un mal uso. Uno de estas TRICs principales y que es la más utilizada para acceder a Internet es el móvil. Tiene una serie de ventajas que con un buen uso nos puede ayudar. Por ejemplo, forman parte de la realidad. Vivimos una realidad que está marcada por la tecnología. Y el móvil lo utilizamos como un medio de comunicación, como un medio de trabajo o como un medio educativo. Es decir, los chavales y las chavalas crean grupos de WhatsApp para realizar actividades escolares. El móvil, a través del móvil nos podemos relacionar con otras personas. Es decir, el móvil también va a tener lo que es un contacto directo, instantáneo con otra persona, o vamos a recibir una respuesta en muchos de los casos momentánea. Otro de los puntos importantes es que profundiza en el conocimiento. Un uso orientado del móvil puede impulsar la búsqueda de conocimiento en el niño o la niña sobre temas que le han interesado y que ha abordado en clase. Por lo tanto, incentiva la curiosidad, potenciar también la investigación, sobre todo de buscar temas de interés que le ha suscitado durante su jornada en clase. Eso sí, como comento, un uso responsable conlleva también que adquiera una capacidad crítica a la hora de investigar, buscar esa información, tiene que ser siempre contrastada y tiene que haber otros puntos de vista para ver si es cierta esa información y no caer en una fake news. Esto también nos pasa a nosotros. No nos podemos dejar guiar por una información que a lo mejor se haya viralizado y que no es real. Tenemos que profundizar y tenemos que reflexionar sobre todo en la búsqueda de en qué tipo de información estamos viendo. Y tenemos que buscar otros puntos de vista para enriquecer esa información. A partir de ahí se lo podremos transmitir al niño o a la niña ese uso crítico del móvil. Tercer punto seguiría seguridad, autonomía y responsabilidad. Seguridad porque por un lado los padres y las madres vamos a estar tranquilos en el hecho de que vamos a poder contactar con el menor si ocurriese algún problema y viceversa, el menor si tiene algo nos va a llamar. Y después el móvil también, cuando se le da a un menor, es un símbolo de que está en una transición hacia como si fuera más adulto, ¿no? Porque, por un lado, le permite la autonomía por el hecho de que pueda quedar con sus amigos tranquilamente, sin estar nosotros por medio utilizando nuestro móvil.
y puede buscar contenido. Puede acceder a otros tipos de contenido, siempre y cuando no haya un control parental que lo impida. Además, esta simbología que adquiere, de que a lo mejor se siente más adulto, también va a conllevar una responsabilidad y se lo tenemos también que transmitir. Es decir, le va a dar autonomía, pero también hay que transmitirle que tiene que tener un uso responsable, enseñarle a utilizar el móvil responsablemente y también a ver el tiempo que lo utiliza, que se marque también los tiempos. Es verdad que estos son aspectos positivos, los aspectos negativos creo que casi todos los conocemos, pero para enseñarle esos aspectos positivos al menor, nosotros tenemos que educar con el ejemplo. Es decir, no le podemos enseñar a que lo utilice de forma responsable, a que haga un buen uso cuando nosotros estamos utilizando delante de él de una forma irresponsable. Habría que preguntarse que qué uso hacemos del móvil, cuándo y dónde lo utilizamos, en qué momento lo estamos utilizando. Si, por ejemplo, son momentos en los que en los que el menor quiera hablar con nosotros, nos empieza a contar su historia y nosotros estamos utilizando el móvil, evidentemente no estamos dando una buena imagen. Estamos dando una imagen de que preferimos más el móvil que la conversación con nuestro hijo o hija. Y también otro punto es si también buscamos tener el último modelo. Es decir, si también nos influye esas campañas publicitarias para adquirir el mejor móvil. Porque es otro de los puntos que tendremos que transmitirle al menos al chaval a la chavala. No te hace ser mejor, más guay por tener el móvil, el último modelo. Aunque en el grupo de iguales puede ser. Es decir, enseñarle a que sea él mismo y que no se deje influir por esas campañas, a que tenga una conciencia crítica. Hemos hablado del móvil y con el móvil ¿a qué accedemos? Vamos a acceder a Internet. Y en Internet hay que tener varios puntos importantes que también tenemos que aprender nosotros, aplicarlos nosotros y transmitírselos a nuestro hijo o hija. Por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que es la identidad digital, que sería la información sobre una persona que se expone en Internet, lo que lo va a caracterizar como tal y lo que lo va a diferenciar del resto. Es decir, a través de fotos, comentarios que nosotros subimos, sobre todo en redes sociales, es la imagen que nosotros estamos tratando de transmitir y la imagen que va a crear el resto. Es decir, la reputación que nosotros vamos a transmitir en este sentido. Por lo tanto, antes de colgar cualquier foto, antes de hacer algún comentario y tal, debemos pararnos a pensar qué mensaje queremos transmitir. Por lo tanto, hay que pensar, hay que preguntarnos, ¿nos paramos a pensar qué foto o comentarios subimos a la red? Porque al menos también le tendremos que enseñar que se pare a pensar, que reflexione qué imagen es la que va a ofrecer. Y por qué, sobre todo, y sube esa foto. Otro de los puntos es la privacidad. Es la función, en función de los datos que facilitamos, expondremos en mayor o menor medida nuestra vida privada, que puede ser con fines positivos o puede ser con fines negativos. Tenemos que profundizar, leer, sobre todo las condiciones de privacidad, es decir, si tenemos un perfil de Facebook habrá que ver qué información estamos exponiendo hacia el resto y qué información no queremos exponer, ¿no? Porque son nuestros datos privados. Una pregunta. ¿Solemos aceptar las condiciones de la app o las cookies sin mirarlas antes? Es decir, miramos la configuración de las cookies para saber qué datos estamos transmitiendo, al igual que las apps, qué datos estamos facilitando a terceros, porque se puede utilizar con una finalidad comercial. Esto hay que enseñárselo también a nuestro hijo o hija, pero también lo tenemos que ir aplicando nosotros. Es decir, cuando nos bajemos una app de un videojuego delante del crío o la cría, no le debemos sin más aceptar. Vamos a pararnos tranquilamente a ver, a dedicarle tiempo, un poco. Y al igual que las cookies, que muchas veces no le dedicamos porque le damos directamente a aceptar para ver la página web. Pues hay que enseñarle que hay que leer y hay que tomarse, sobre todo, muy importante, las cosas con paciencia, con tranquilidad. Otro de los puntos importantes es la etiqueta, que serían las reglas o pautas sociales de comportamiento
de los usuarios para comunicarse en la red. Son importantes sobre todo para no generar agravios o desagravios en la comunicación. Son una serie de reglas que nos va a permitir pensar en la otra persona, en que la otra persona tiene unas emociones, unos sentimientos, y para que nos paremos a pensar qué le vamos a escribir o cómo nos vamos a comunicar con él. Son reglas, por ejemplo, no puede escribir en mayúsculas porque se puede tildar como que está gritando, saber respetar a la otra persona, pararnos a pensar sobre todo en la información que vamos a transmitir. Son unas reglas muy generales que las tenéis en los anexos y que nos sirven sobre todo para tener un uso responsable. Hay que conocerlas y hay que aplicarlas. Y por último, el control parental. Existen diversidad de páginas web para aplicar el control parental. En los anexos os dejo varias páginas web. Pero está bien que a cierta edad esté súper bien y pueda ser eficaz cuando no podemos seleccionar el contenido con él. Pero cuando a medida que él va creciendo, va teniendo más autonomía, nos tenemos que hacer la pregunta si a Internet se le puede poner barreras. Yo creo que con una escucha, una comunicación activa, el que él te vea más cercano, el que crea un clima de confianza, no lo va a necesitar mucho. Pues, sí, es verdad que a lo mejor en algunos casos, pero sin duda el chaval te va a comentar los contenidos que ha visto o las dudas que él tiene, porque ha generado esa confianza y sabe que cuenta con tu apoyo. A través de Internet vamos a acceder a las redes sociales. Las redes sociales son otro medio para relacionarse, para comunicarnos con otras personas. Y si se utiliza de forma responsable puede ser positiva, pero si se utiliza con una falta de información o de forma impulsiva, puede acarrear una serie de riesgos que luego lo veremos. Cuando estas redes se utilizan, pues, por ejemplo, para buscar una cierta reputación o estatus, en base a de que subas una foto porque quieras conseguir más likes o en tu perfil quieras crear más seguidores o aceptas a personas desconocidas, que puede ser un riesgo para ti. Después puede existir una cierta presión social dentro del grupo de que te tengas que actualizar, es decir, de que tus amigos han visto un vídeo que se ha viralizado, por ejemplo, del Rubius en YouTube, y para entrar en conversación o crear una conversación con tu amigo o amiga, tienes que haberlo visto previamente. Si no, puede ser que la conversación te quede fuera y un poco aislado. Es lo mismo que nos pasaba, por ejemplo, cuando veíamos las series de televisión que al día siguiente las comentábamos tranquilamente. Como digo, el Facebook y el Instagram tienen cosas positivas, de contactar con amigos o amigas, familiares lejanos, seguir a personas que, por ejemplo, aporten conocimiento y les miremos los artículos, por ejemplo, que están publicando. El TikTok nos ayuda a crear vídeos, a desarrollar o a potenciar nuestra creatividad. Podemos compartir eso con nuestros hijos e hijas. Hay varios vídeos del TikTok también lo hacen familiares, toda la familia. Y YouTube, desde luego, nos puede ofrecer vídeos de aprendizaje y educativo. Gente que aprenda a cocinar, gente que aprenda a tocar un instrumento, etc. Hay un sinfín de posibilidades si se hace, sin duda, un buen uso. Las redes nos ofrecen contenidos positivos y educativos. Hay que utilizarlos con tu hijo o hija. Otro de los puntos que más utilizan, de los medios que más utilizan los chavalos o las chavalas, son los videojuegos. Los videojuegos en sí no son un peligro, siempre y cuando estén adaptados a la edad y sean conscientes de su uso. La OMS, en la época del confinamiento, recomendó el uso de videojuegos para mantenernos en casa. Es decir, que ya de por sí no debe ser un peligro. Pero nos tenemos que familiarizar con ellos y tenemos que investigar sobre todo qué es lo que consumen nuestros hijos o hijas. Los videojuegos más usados son online
y algunas partidas pueden ser cortas y con una sola vida, lo que hacen que provoque el interés de seguir jugando, es decir, como el Fortnite. También puede ser que según la hora, los logros que vayas consiguiendo, vayas adquiriendo recompensas. O videojuegos en los que tú te salgas de la partida, pero la partida siga. Como por ejemplo en nuestra época el Tamagotchi, que teníamos que estar pendientes siempre de o si le damos de comer y tal, aunque no lo tuviésemos, no estuviéramos jugando. Como digo, los videojuegos no son un peligro, es más, en sí, siempre y cuando se haga un uso responsable. Es más, los chavalas, las chavalas lo utilizan mucho para estar interconectados entre ellos o ellas, y además fue una vía de comunicación en el confinamiento. Había un psicólogo clínico que decía que, hablando con uno de los con un chaval que tuvo, decía que él quedaba para jugar, pero sobre todo para charlar. Es decir, mientras que jugaban, hablaban tranquilamente de cómo le iba y tal, porque no se podían ver. Existe infinidad de juegos educativos y en familia. Infinidad. Vamos a intentar investigar. Sobre todo, os lo vuelvo a decir, a familiarizarnos, a saber qué es lo que está consumiendo. Y a enseñarle otra alternativa de videojuegos que también pueden disfrutar. Para saber qué contenido y qué edad es la recomendada, existe un sistema que es el PEGI, que es el Pan European Game Information. Como vemos, esto sería como si fuera como catalogar los videojuegos como si fueran las películas de mayores de 13 años, mayores de 18 o en nuestra época la de dos rombos. Está el PEGI 3, por ejemplo, que es para mayores de 3 años, y el PEGI 18, que es para mayores de 18. Y luego aquí en gris tenemos lo que son los contenidos, que si lenguaje eso es, discriminación, drogas. Existe un juego muy popular entre, sobre todo los chavales y las chavalas de mayores de 13 años, que es el Grand Theft Auto. Tiene contenido violento, además los chavales y las chavalas, cuando le hicieron un estudio, ellos decían que la atraía mucho porque eran libres en ese videojuego, podían hacer todo lo que quisieran, como que le daba un cierto poder, le atraía lo que era el dominio. El Grande Auto es para mayores de 18 y eso, y tiene contenido violento. Entonces, hay que saber qué contenido está consumiendo estos chavales, estas chavalas, y también comentárselo. Si se genera ese clima de confianza, también será ellos lo que nos lo comente y hablar sobre todo de la realidad que transmite ese videojuego. Bien, hasta el momento hemos hablado de lo que es Internet, el móvil, redes sociales y videojuegos. Hemos visto que con un uso normal y cotidiano no puede revertir ningún problema siempre que lo utilicemos con conocimiento y en otros casos con una finalidad constructiva. Pero debemos tener en cuenta que puede ocurrir que se utilice con desconocimiento o con otras finalidades. Se puede utilizar como un medio para insultar o acosar a otras personas, lo que sería un ciberbullying, con unas finalidades delictivas, el phishing, cuando nos envían correo electrónico haciéndose pasar por otra persona para que a lo mejor le facilitemos datos bancarios, o acceso a contenidos violentos no acorde a la edad, como serían las películas porno violentas, la pornografía. En ese caso habría un mal uso, y el mal uso conlleva una serie de riesgos que ahora comentaremos. También puede ocurrir un abuso, es decir, que exista un incremento del número de horas eh, en los tiempos dedicados del videojuego. Esto puede producir una cierta dependencia y en unos casos extremos puede producir un uso problemático. Es decir, puede provocar un problema y una interferencia en la vida cotidiana. Se puede transformar en pérdida a lo mejor de relaciones sociales o en otras actividades que a lo mejor tenía interés que participaba y ya no participa. Y también unos cambios de conducta, irritabilidad, ansiedad. Por lo tanto, es importante también observar al menor y que previamente hayamos trabajado con él, pues escucha, comprensión y tal, sobre todo para percibir, saber si tiene un problema y que él sepa que tiene ese apoyo para comentar si se está dando cuenta que está teniendo un uso problemático. Los riesgos asociados al mal uso
puede ser, por un lado, el grooming, que es la práctica por la que un adulto se hace pasar por un menor, generando confianza y con una finalidad sexual. Es decir, que le pase vídeo, le pase fotos. A partir de la primera foto, el primer vídeo que le pase, puede generar un chantaje y una cadena. Por lo tanto, es importante, vuelvo a comentaros, generar esa confianza, que tengamos esa cercanía, para que nos comente si tiene algún problema o si para que intente expresar si tiene problemas. Por otro lado, tenemos también el sexting. El sexting es el envío de fotos o vídeos, también con contenido sexual. Puede ser que la chica se lo envíe al chico con una prueba de amor y el chico lo coja, la foto o el vídeo, y lo utilice como un reforzamiento de la identidad o el estatus ante el grupo. Aquí es importante, sobre todo, que los hombres, en estos casos, los hombres, cuando recibamos fotos o vídeos en nuestro grupo de WhatsApp cosificando a la mujer, paremos esa cadena y afeemos también la conducta al amigo que la ha enviado. Porque no vamos a tratar de educar al menor en el respeto cuando nosotros somos los primeros que no estamos cortando esa cadena, no estamos dando ese ejemplo. Por lo tanto, es lo que os comento. Primero tenemos que educar con el ejemplo. Otro de los puntos es el ciberbullying, que puede ser más dañino que el bullying presencial, ya que por un lado Internet da esa falsa impunidad por el anonimato de que parece que no lo van a pillar nunca. El acosador puede actuar las 24 horas. Existe una falta de empatía, es decir, el acosador no ve la reacción que tiene sus palabras o sus mensajes sobre la víctima. Y por último, los mensajes que escribe pueden hacerse virales. Nuevamente, hay que enseñarle también a los chavales y a las chavalas a no ser pasivos, a no compartir tampoco esos mensajes para intentar estar dentro del grupo. Que tengan un pensamiento en ellos mismos y que en realidad que sean ellos mismos a la hora de no dejarse influir y que tengan ese pensamiento crítico. De empatizar también con las otras personas. Cuando ocurre esto, ¿cómo tenemos que actuar? Primero con tranquilidad, puede costar bastante, pero sobre todo es tranquilidad, transmitir esa tranquilidad al menor, una escucha, una comprensión y sobre todo importante, ponerlo en conocimiento. En los casos extremos, a denunciarlo. He dejado en los anexos una serie de teléfonos donde se pueden denunciar estos casos. Otro de los problemas que se puede generar es el uso problemático. ¿Qué señala tener el uso problemático? Os voy a dar una serie que son generales, que lo describió Young ya en el 98 con temas de móviles y pantallas, de móviles y ordenadores, pero sobre todo tened en cuenta que sois vosotros y vosotros los que mejor conocéis al chaval y sobre todo los que mejor vaya a tener que percibir ese cambio del menor. Algunas de las señales es, por ejemplo, que duerme menos horas o no descansa lo adecuado, no hace otras actividades que antes a lo mejor lo hacía, utiliza el móvil de una forma compulsiva, el móvil o internet, sin pararse a pensar en las consecuencias. Existe un pensamiento constante en la red, miente sobre su realidad, no se quiere dar cuenta del problema que está teniendo, no es consciente. Pérdida de la noción del tiempo, es decir, se mete horas y horas a navegar en internet y se le va el tiempo, no sabe ni en qué hora está, o no ha aprovechado ese tiempo para hacer sus trabajos. Aislamiento social, prefiere también además las ciberrelaciones. Es importante lo que dice también Davis. Más que el número de horas conectado, lo determinante es el grado de interferencia en la vida cotidiana. Es decir, el número de horas puede ser un indicador, pero si ahora estamos en la época del confinamiento, en los que ellos y ellas tienen que estar más horas conectados a Internet para realizar sus trabajos de clase, si ese uso está dedicado a eso,
en esa hora, no debería haber ningún problema. El problema está que ese uso se utilice de otra manera. Es decir, de que a lo mejor esa hora, en vez de estar dedicado al trabajo de la escuela, esté dedicado pues, a fisgonear el Facebook, en otras cosas que no son productivas. Ese es el problema, ese cambio de conducta también. ¿Qué hacemos ante estas señales? Las vemos que tienen un uso problemático y ¿qué hacemos? Os voy a dejar varios puntos para más o menos saber qué hacer. Lo importante, sin duda, es siempre escucharlo y comunicarte con él positivamente. Esto nos ayuda a la otra webinar sobre disciplina positiva, sobre todo a la hora de aplicarlo. Debemos establecer normas de uso con participación de él y de ella. Es decir, debemos hacerle partícipe en su proceso de cambio. Y estas normas de uso tienen que ser razonadas, es decir, razonadas entre nuestra parte y la suya, sobre todo para que se identifique y vea el problema también y la forma de solucionarlo. No se trata de imponer, realmente, imponer sin más, porque si no, a lo mejor puede ocurrir lo contrario, porque puede que no lo entiendan en muchas ocasiones. Por lo tanto, es importante hacerlo partícipe. Hay que fijar una serie de objetivos, de metas, que al lograrlas le creen una recompensa. Es decir, también le cree una alternativa a lo que es el Internet o a lo que es el móvil, lo que son esas recompensas inmediatas muchas veces. Es importante, sobre todo, y lo vuelvo a comentar, en que reflexionemos sobre nuestro uso que le hacemos al móvil. Nos tenemos que informar y en todo caso también debemos buscar ayuda en los casos que lo veamos. Tenemos que romper los hábitos, es decir, los momentos en los que yo comentaba antes de que a lo mejor se iba a hablar con el menor quería comunicar contigo y estás con el móvil, o estás en otros hábitos, comiendo y con el móvil. Yo creo que esos son los momentos en los que se tienen que romper con ciertos hábitos y utilizarlos para fomentar también otras opciones de ocio, otras alternativas que creemos. Y por último quería dejaros otros puntos que sin duda nos va a ayudar en el tiempo en el que vivimos. Estos puntos nuevamente para poder aplicarlos nos va a servir bastante la disciplina positiva. Vuelvo sobre todo importante a reiterar que es importante una escucha y una comprensión hacia él. Cuando yo daba los talleres, bueno, y lo sigo, en los institutos, una de las dinámicas era cómo actúan o cómo quieres que actúen los adultos contigo cuando hablas con ellos, cuando a lo mejor hay algún conflicto. Y ellos lo que comentaban era que lo comprendiesen y sobre todo que lo escuchasen, que viesen los otros puntos de vista y que no se encerrasen. Es muy importante tener esa comunicación positiva, escucharlo. Debemos sacar y consensuar tiempo de ocio compartido, es decir, buscar una alternativa que no sea todo online, sino buscar una alternativa offline y aprovechar esos momentos de ocio para poder hablar, poder comentarle cosas al hijo o a la hija que nos interesa. Esos son momentos relajados y de esparcimiento que a lo mejor el menor puede abrirse a algo más. Hay que desarrollar nuevamente la capacidad crítica sobre el uso que está utilizando. Y con las relaciones positivas podemos generar confianza. Nos servirá para que vean que cuentan con nosotros, que tienen esa red de apoyo, esa confianza que hemos generado y que pueden comentarnos las cosas si tienen algún problema. Hay que informarse, interesarse por el tema de Internet, entender, comprender sobre todo esta nueva realidad, esta forma de relacionarse nueva. Y sobre todo importante, vamos a mirarnos otra vez nosotros al espejo
Y nos vamos a parar, sobre todo, a pensar qué tipo de uso estamos dando, qué tipo de relación la estamos transmitiendo, al menos con ese uso que estamos dando de pantalla, y cómo se lo estamos transmitiendo también. Por lo tanto, también otra de las frases es, de vez en cuando no viene mal que conectemos en modo avión y sobre todo que aprovechemos la vida offline y que se la transmitamos así a nuestro hijo o hija. Gracias por vuestra atención. Aquí os dejo una serie de diapositivas. Eh, Podéis encontrarme en el teléfono que aparece aquí, en el email o en el Facebook. El Ciudad ante la Droga nos encontramos en La Tejuela, en el edificio de servicios sociales. Es una serie de recursos donde os vienen las páginas web que podéis consultar, podéis investigar. El teléfono del INCIBE, que es el de ciberseguridad, que es el 017 si existiese algún problema. Donde podemos denunciar los casos que antes os comentaba. Y una serie de recursos audiovisuales donde se va a profundizar algo más, como por ejemplo una etiqueta que os va a comentar las 10 reglas básicas y una serie de claves también, consejos de páginas web extraídas. Y una serie de documentales también que podéis ver, pero lo importante es también, aunque veáis estos documentales, que también investiguemos y veamos otros puntos de vista y que también seamos críticos con el uso.